La tercera ola de COVID está pegando fuerte en Argentina, más de 81.000 casos, como te contábamos, pero baja letalidad, 49 muertes, lo que indica, ¿no es cierto, Lina?, la importancia de las vacunas, ¿no? Exactamente, la importancia de la vacuna, si te digo, tercera hora de COVID, pero los especialistas aseguran que no llegamos al pico todavía, con lo cual este número 81.000 podría ser más alto en los próximos días, resultado de las fiestas, de las vacaciones, de toda la gente, ¿no?, que además se está moviendo a lo largo del país. Para que tengas una idea, Lina, esto está sucediendo en casi todos los países del mundo. Ayer en Estados Unidos hubo 1 millón de casos en un solo día. Fue un récord. Desde que empezó la pandemia nunca había pasado tantos casos positivos en un solo día. ¿Y eso qué está provocando? Bueno, está provocando que, a diferencia de las olas anteriores que tuvimos en la pandemia, que teníamos miedo que colapse la terapia intensiva, que teníamos miedo que el sistema sanitario no dé abasto para atender a pacientes graves. Bueno, ahora con la gente vacunada hay casos positivos y se está generando un cuello de botella en las guardias de los hospitales. O sea, la gente acude para tratarse, pero no son casos graves. Y eso es algo que también está preocupando, Lina, a las autoridades. Exactamente, fue como un efecto dominó, ¿no? Empezó, lo vimos hace 2 semanas, en este caso en los centros de testeo, cuando lo hablábamos previo a las fiestas, con filas eternas bajo el calor. Y ahora lo que está pasando es más en las internaciones, en las atenciones telefónicas y además en las atenciones a nivel remoto. Hay personas que aseguran que esperan, hay espera de hasta 1 hora, por ejemplo, cuando querés llamar y querés hacer un seguimiento por COVID o si querés hacer un seguimiento por otra dolencia, ¿no? Sí, yo te quiero contar algo. La semana pasada, después de Navidad, tuve temor de que un familiar mío tuviera COVID, tenía fiebre y lo llevé a un lugar privado a hisoparse. De un día para el otro conseguí turno para que se pueda hisopar. Bueno, hoy me fijé de curioso que soy y no hay turno hasta el lunes de la semana que viene. O sea, hasta los centros privados de testeo y de hisopado, más allá del sistema sanitario público, está prácticamente colapsado. O sea, están trabajando al borde de la capacidad y bueno, eso es lo que está preocupando también a los infectólogos, ¿no? La capacidad de testeo que está teniendo el sistema de salud para atender a tantos casos. Claro, incluso hoy, esta mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, pidió, ¿no?, que en este caso la ANMAT, que es la que está a la espera de autorizar los autotest, que son 3 empresas las que están adentro de esa licitación, digamos, que por favor los liberen porque de esta forma se descongestionaría este caos que se está generando, sobre todo en los centros de testeo. Que primero pensamos que eran los públicos, pero como vos decís, ya abarca el ámbito privado también. Sí, y las prepagas incluso, las prepagas de medicina privada están teniendo bastantes problemas para seguir de vía remota, vía telefónica a los pacientes. Están tardando 3, 4, 5, hasta 6 días en contactarse con los pacientes. ¿Por qué? Porque justamente están desbordados, o sea, la atención está desbordada. Claro, y mientras tanto la gente está asustada, ¿no? El que se contagia y quiere quizás hacer un seguimiento de su caso, del caso de un familiar, saber si fue o no fue contacto estrecho. Con todo este cambio también que tuvimos un poco de las reglas, empieza como el ambiente social, ¿no?, a preocuparse y en este caso a impactar directamente en el sistema de salud. Vamos a ver, porque tenemos los datos, una placa con los datos de los casos de hoy, cómo fueron evolucionando. Ahí tenemos, Lina, 81.210 casos positivos hoy, 49 muertos. Y vemos cómo está evolucionando esto que a mí me gusta caracterizar como un incendio, ¿no? La propagación de casos. En 2 semanas pasamos de 1.600 casos diarios a 81.210, el récord desde que empezó la pandemia en la Argentina. Exactamente. 1 de cada 2 testeos son positivos. Y fíjate que, por ejemplo, los testeos aumentaron. Ayer hablábamos de alrededor de 93.000 testeos y hoy estamos hablando de 154.000 testeos. Así que la gente acude cada vez más, ¿no?, a los diferentes centros, a las UFUs, a los grandes centros de testeo que en este caso implementó la ciudad para poder saber si es contacto estrecho o no, si es caso positivo, y 1 de cada 2 es positivo. Bueno, y lo que dicen desde el gobierno de la ciudad, Felipe de Miguel lo ha dicho, que en la ciudad de Buenos Aires se realizan el 50% de los testeos a nivel nacional. Bueno, habría que chequearlo con otras jurisdicciones, ¿no? Pero no se entiende por qué no hay más testeos en todas las provincias y en todos los distritos de la Argentina. Tenemos testeos totales, ahí veíamos más de 2 millones, 2.800.000, y total de recuperados 5.370.436 personas. Bueno, otro gran tema que hay, Lina, y que también genera preocupación, y eso también se está registrando en Estados Unidos, pero también está pasando en Argentina, es la situación de los niños.
Siempre veníamos diciendo que no es para preocuparse porque los niños la enfermedad les toca más o sea, los afecta más levemente, no tienen cuadros graves, pero también es una población que no ha sido vacunada o ha sido vacunada en menor medida. Por ejemplo, en Estados Unidos tenían un récord de niños internados porque en Estados Unidos empezaron más tarde a vacunar a niños. En la Argentina se empezó más temprano con la vacuna Sinopharm. Pero bueno, hay muchas familias que, lo hemos planteado en el programa, optaron por esperar otra vacuna, este famoso delivery shopping de vacunas, yo quiero la Pfizer, yo quiero... Y no ha vacunado a sus hijos. Y estamos empezando a ver casos que llegan al hospital de niños que antes no sucedía, Lina. Sí, exactamente. También había mucho temor, ¿no?, de parte de la población, porque la información respecto a qué vacuna era eficaz o qué vacuna era efectiva o que era menos, digamos, que generara un impacto adverso era en los niños, ¿no? Pero sí, efectivamente, en la ciudad todavía no se empieza a registrar este aumento quizás de contagios, pero probablemente es algo que veamos al ser la población que no está vacunada todavía. Bueno, para hablar de eso estamos comunicados con Lautaro de Bedia. Lautaro es infectólogo del Hospital Muniz, trabaja en el día a día, en la trinchera y nos puede dar información de primera mano. Lautaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Lautaro, en primer lugar, ¿por qué sucede esto de duplicar de un día para el otro los casos? Pasar de 40 y pico mil a 81.000. ¿Por qué sucede esto de un día para el otro? Es que indudablemente estamos en una fase de crecimiento de la epidemia, ¿no? Está multiplicándose a pasos agigantados como no lo vimos nunca antes, a pesar de que estamos vacunados, ¿no? De que gran parte de la población está vacunada con 2 dosis, muchos incluso ya con tercera dosis, pero el crecimiento es realmente sorprendente. Hay una cantidad de casos que llaman la atención. Hoy 81.000 casos es muchísimo. Nunca habíamos tenido esto. Y Lautaro, eso está pasando en algunos países, Argentina, Estados Unidos, pero hay otros, por ejemplo Sudáfrica, donde irrumpió esta nueva variante Omicron. Ahora están informando a las autoridades sanitarias de ese país que han caído los casos. ¿Nosotros podemos tener una expectativa de en unos días o en unas semanas haber llegado al pico y que empiecen a caer los casos de COVID en la Argentina? Sí, basándonos en esas experiencias, de ese crecimiento tan abrupto, seguido de una caída importante, basándonos en eso, yo creo que sí, que es una esperanza, una expectativa que tenemos. Y lo otro interesante, lo que más me llama la atención, es que la presentación de estos casos es en general de vías aéreas superiores, con componentes de vías aéreas superiores, frío, dolor de garganta, y muy poca proporción de casos que requieran terapia intensiva, de casos graves e incluso de mortalidad. Claro. Si uno compara la mortalidad de estos últimos semanas, de últimos 4 o 5 semanas, es muy inferior a la que estábamos viendo a mediados de año. Indudablemente la vacunación está haciendo su efecto. Eso no, médicamente no hay discusión. Si uno quiere discutir desde otros terrenos, otros aspectos, bueno, veremos. Pero desde el punto de vista médico no hay ninguna duda de que la vacuna es importante. Y la otra situación que tenemos que considerar es la variante en sí, la variante esta Omicron, que posiblemente el virus en esa capacidad que ha desarrollado para multiplicarse, aparentemente más importante que sus predecesores, claro. Tal vez esa mayor virtud, esa mayor capacidad para multiplicarse, la ha logrado a expensas de sacrificar tal vez, ¿no? Claro, Lautaro, y respecto a esto que usted menciona, ¿sí? El Ministerio de Salud hace referencia a que la tasa de mortalidad es muy baja, como usted menciona, es 0,01%, pero entonces, claro, el trabajo pasó de las terapias intensivas quizás a la parte más hospitalaria y de testeo, ¿no? ¿Cómo está en este caso esa área del personal médico? Sí, la gente está muy cansada. Los bioquímicos, los médicos que atienden en las unidades febriles,
están haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Tenemos que agregar que hace 2 años que lo vienen haciendo, ¿no? Pero es el esfuerzo que está haciendo el trabajador de la salud, los camilleros, los bioquímicos, los enfermeros, es realmente muy, muy, muy importante. En las terapias intensivas estamos trabajando, claro que sí, porque cuanto más grande es la torta, a pesar de que la proporción de casos graves es pequeña, pero cuando la torta es muy grande, esa proporción, siendo pequeña, termina siendo una cantidad de pacientes importante también. Pero no es lo que llegamos a tener en meses anteriores, ¿no? Hay menos casos. También estamos pagando el pato los médicos de terapia intensiva del enorme cansancio que tenemos. Y todo el equipo de salud sufre una situación que tenemos que considerar, que es igual, también somos ciudadanos de este país, de esta ciudad en este momento. Así que muchísimos deben ser cuarentenados porque han tenido un contacto en la familia, un familiar, un hijo. Entonces, también se van diezmados los equipos de salud porque más de un profesional, enfermero, médico, radiólogo, bioquímico, debe quedarse en casa sin poder concurrir porque está contagiado. Leves, por supuesto, afortunadamente la gran mayoría. Claro, eso también entonces puede ser... Claro, eso también entonces puede ser parte, ¿no?, de esta demora en la atención de salud, que entonces hay mucho personal médico que está contagiado, que está aislado. Es posible que tenga una influencia y a eso tenemos que sumarle que estamos en un periodo de vacaciones con gente trabajadora que dejó la vida en estos 2 años y que algunos se han tomado algunos días de descanso y bueno, también hay que agregar esa situación que es real, que es una realidad. Y creo que la gente merece algún descanso después de los 2 años de enorme desgaste que hemos tenido. Hay gente que no se tomó vacaciones desde 2019. Doctor, para ir cerrando, de su experiencia en el hospital, ¿están viendo más casos de niños y en todo caso de qué gravedad? No. Nosotros, mi hospital no es un hospital que atienda población pediátrica exclusivamente, como los hospitales pediátricos, pero no estamos viendo una situación creciente de atención a chicos. Los chicos afortunadamente habitualmente tienen casos menos importantes, menos intensos, salvo que tengan alguna predisposición inmunológica, ¿no? Alguna enfermedad predisponente. Y afortunadamente se están empezando a vacunar en nuestro país, uno de los países que primero habilitó la vacunación en chicos, ¿no? Primero de mayores de 11 años, luego mayores de 3 años. Así que eso va a contribuir, pero no estamos, por lo menos yo que no hago pediatría, pero no estamos viendo casos pediátricos en una proporción creciente o desmedida. Perfecto. El doctor Lautaro de Bedia es infectólogo, terapista del Hospital Muniz. Lautaro, muchas gracias por estos minutos de conversación y por tu experiencia al frente de la pandemia también. Muchas gracias por ese trabajo. Gracias a ustedes y el consejo principal, a vacunarse todo el mundo, nadie debe dejar de estar vacunado, segunda, tercera dosis, la que corresponda, y a seguir cuidándonos, distancia, lo que ya sabemos de memoria, ¿no? Evitar los lugares cerrados, barbijo, etcétera, etcétera. A cuidarnos, falta muy poco, yo creo que no falta tanto, pero hay que cuidarse. Así esperemos. Doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Qué importante, ¿no? Porque pareciera como que en realidad esto que él menciona de las medidas es, todos los especialistas coinciden en lo mismo, que es importante reforzar las medidas y no olvidarnos de eso, ¿no? Sí, hay que seguir con la guardia en alto, como dice Marcelo Gallardo. Hay que seguir cuidándonos con barbijo, con vacunas, bueno, con las medidas que todos conocemos.